Con una superficie de 25.700 kilómetros cuadrados, la isla de Sicilia es la de mayor extensión del Mediterráneo. Distante poco más de 100 kilómetros de las costas africanas de Túnez y separada de la península itálica por los 3 kilómetros del estrecho de Mesina, su posición estratégica privilegiada en el Mare Nostrum han hecho de esta isla la perla del Mediterráneo. Griegos, fenicios, romanos, árabes, normandos, españoles, franceses han dejado su huella cultural sobre el volcánico suelo de esta isla. Desde el promontorio de Erice, al oeste de este mar Tirreno estaría la isla de Cerdeña, al este Palermo, su capital, frente a las islas Eolias, y un poco más al sureste el aún activo volcán Etna. Si bien este viaje de una semana nos descubre el noroeste de la isla, recomendamos otra semana para conocer el este: Catania, Taormina, Siracusa, Noto, Ragusa, etc. Il Duomo, catedral de Cefalú, patrimonio de la humanidad, construida a comienzos del siglo XII, es un referente del arte normando, con mención especial al imponente Cristo Pantocrátor y a sus mosaicos bizantinos. El coqueto puerto pesquero de Cefalú nos evoca una bonita escena de la mítica película italiana Cinema Paradiso, convertido en una inolvidable y privilegiada pantalla gigante de cine. Sus múltiples restaurantes con vistas a la bahía nos proponen sugerentes platos, como la fresca salata di mare, que rinde culto a los productos del Mediterráneo. Bueno, estoy ahora en el templo griego de Segesta, Sicilia. Está datada su construcción en el decenio entre los años 430 y 420 a.C. La influencia griega a nivel cultural, arquitectónico, aquí en Sicilia es enorme, hasta el punto de que a la isla se la conoce como la Magna Grecia. Es importantísimo, y eso hay que darlo a conocer y difundirlo, la importancia de conservar este legado de la historia, porque nos da la verdadera dimensión de lo que somos hoy día. Hay que pensar que este templo tiene nada menos que 25 siglos, es decir, ha visto pasar de todo, pues calamidades de todo tipo, evolución del ser humano, guerras, catástrofes, y sigue aquí en pie para darnos una idea de lo que fue la cultura griega, del impacto que dejó a lo largo de la historia, en este caso en la arquitectura. Así que es bueno que conozcamos, valoremos y difundamos este legado de la vieja Europa, que es también nuestro legado y nuestra historia. Abandonamos Sicilia desde la pequeña y tranquila ciudad de Terracini, con sus icónicos faralloni, a 10 kilómetros del aeropuerto de Palermo, que nos invita a largos paseos por su lungomare o a sus múltiples terrazas y restaurantes con vistas a las inolvidables puestas de sol sobre el Mediterráneo. Arrivederci, cara Sicilia.